El día de hoy, como les comenté, pues vamos a ver siempre el tema de la Biblia, el canon parte 3. Y hemos estado viendo, recordando que la Biblia en sus documentos más antiguos, pues fue producida en materiales que obviamente con el paso del tiempo se deterioraban. Uno de esos materiales era el papiro, que es un material de origen vegetal, el ancestro de nuestro papel actual, ¿verdad? Y pues usualmente, como ven ahí en su pantalla del lado superior izquierdo, se manejaba en rollos, ¿verdad? Otros materiales que se utilizaron también fue la piel de animales. Cuando se escribía en piel de animales, se preservaban mejor este tipo de rollos. Y también algunos otros se escribieron en pequeñas tablillas de arcilla, pero también se deterioraban y fue hasta con el paso del tiempo que se llegó a producir la Biblia en forma de códice, como pueden ver ahí el ejemplar de abajo de su lado derecho, ya es en forma de libro, era más fácil de hojear, de guardar, de transformar y todo. Hemos dicho que la Biblia contiene 66 libros, que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y precisamente lo que para nosotros es muy común, ¿verdad? Pues lo identificamos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hicimos ya la pregunta en estudios anteriores. Bueno, ¿quién definió que estos son los libros inspirados que deberían de conformar las Sagradas Escrituras? Y dijimos que lo único que sucedió fue que la iglesia reconoció los libros que tenían esa autoridad divina, que eran inspirados, y bueno, fue un proceso más complejo con el Nuevo Testamento y, como vamos a ver hoy, un poquito menos complejo con el Antiguo Testamento. Recordemos que el canon, que es la palabra que hemos estado estudiando, cuando hablamos de canon de la escritura, quiere decir sencillamente la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. O sea, cuando hablamos del canon de las escrituras, es la lista de los libros que pertenecen a la Biblia. Algunos dicen los libros canónicos. En una definición que les presento más adelante, así habla, libros canónicos. Un libro canónico es el libro que fue reconocido como inspirado, inerrante, autoritativo, que viene y que está en lo que es la Biblia, o sea, ese complejo de 69 libros que reconocemos que son la palabra de Dios. Ahora, como dije ahorita al inicio, pues nos referimos como el Antiguo y Nuevo Testamento. Y la pregunta que lo usamos de todos los días, pero uno puede decir, bueno, ¿y por qué se llama así? ¿Por qué se llama testamento? Si nosotros vamos al diccionario de la lengua española, que se abrevia DLE, va a aparecer esta definición. Cuando usted busca testamento, dentro de las entradas hay una que se refiere al Antiguo Testamento y dice conjunto de los escritos atribuidos a Moisés y todos los demás canónicos anteriores a la venida de Jesucristo. O sea que en el Antiguo Testamento son los libros de Moisés y todos los demás canónicos hasta antes de la venida de Jesucristo. Esos son en el Antiguo. A manera de recordatorio, el Antiguo Testamento hebreo no tiene 39 libros como nosotros, sino el de ellos es de 24. Y en un estudio anterior dimos la lista de esos libros y lo que sucede que algunos de los nuestros que los dividimos en dos, en el Antiguo Testamento hebreo, es nada más un libro. Entiéndase, Primero de Reyes y Segundo de Reyes vienen en un solo libro, igual que Crónicas, igual que Samuel y algunos otros, y por eso es que en la lista del Antiguo Testamento hebreo solo hay 24, pero en realidad cuando se desglosan
son los mismos 39 que tenemos nosotros. Bueno, el mismo diccionario de la lengua española dice que Nuevo Testamento, y lo define, los evangelios y demás obras canónicas posteriores al nacimiento de Jesús. Así que el Nuevo Testamento incluye los 4 evangelios y el resto de obras canónicas, entiéndase, Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas generales y al final Apocalipsis. Bien, ahora, ¿quién le dio el nombre de testamento? Según el doctor Steve Nichols, que trabaja con los ministerios Ligonier, él tiene un podcast que se llama 5 minutos en la historia de la iglesia. Él hace la referencia que uno de los primeros que utilizó la palabra Antiguo y Nuevo Testamento fue un hermano, llamémoslo así, que se llamaba Tertuliano. Él vivió entre el año 150 y 240 después de Cristo, era oriundo de la ciudad de Cartago y es identificado como uno de los padres de la iglesia. Bueno, aquí con tanta información vamos a dar algunas explicaciones. Eh, Ustedes van a oír cuando a veces se estudia historia o doctrinas o algo que hacen referencia a los padres de la iglesia. Tenemos que tener claro que no se está refiriendo a los padres en el sentido como dentro de la iglesia católica se llama un padre, ¿verdad? Que es un cura o un sacerdote. Esto que aparece en historia, padres de la iglesia, se refiere a cristianos destacados de los primeros siglos. Por ejemplo, algunos los dividen como padres apostólicos, que son creyentes que conocieron o fueron discípulos de apóstoles y son del primer siglo y empezando ya el segundo. Y luego hay otros padres que son de un tiempo posterior, que ya no conocieron a los apóstoles, pero fueron hombres que escribieron, que defendieron la fe y todo. Y a ese grupo, que no es un número enorme, se le llama padres de la iglesia. Así que Tertuliano es uno de ellos. Como aprendemos un poquito, entonces les traje un mapita también. Como les mencioné que era de una ciudad que se llama Cartago, a ver si usted, ahora creo que podemos platicar con más amplitud. Se recuerdan que nosotros tuvimos una misionera que decíamos que estaba en el norte de África y por razones de seguridad, pues no decíamos el país, porque muchos de esos países están al tanto de quiénes están ahí y si son misioneros, les echan el ojo y usualmente pues los van a expulsar. Solo como información. Hay un país, ahí en el mapa que están viendo redondito, hay una serie de países que se le llama el norte de África. El país que está más hacia su lado izquierdo, larguito, es el país que se llama Marruecos. En Marruecos había un buen grupo de misioneros y por fin, después de unos años, los lograron detectar y les pidieron que se retiraran del país porque todos esos países en verde son musulmanes. El paisito, el más chiquito de esa lista, es ese que yo tengo ahí con un círculo rojo. Ese país se llama Túnez. Y estoy contándoles esto porque nuestra misionera que tuvimos por buen número de años estuvo ahí en Túnez. Ahora, en ese país chiquito que tiene el círculo rojo, ahí quedaba la ciudad que se llamaba Cartago. A su derecha, pues ya les pongo ahí el nombre de Cartago. Esta ciudad llegó a tener una presencia fuerte, ¿verdad? Fue una ciudad que fue fundada por fenicios, que eran navegantes, y solo a manera de información, no sé quiénes se acuerdan de su primaria, pero nos contaban que hubo un general de esta ciudad de Cartago, porque era llamémoslo, una civilización fuerte, que tenía un problema con los romanos. Al fin y al cabo, si ustedes miran el mapa, Túnez queda casi frente a Italia. Pues hubo un general que se llamaba Aníbal, que iba a pelear contra los romanos y se fue vía España y llevaba incluso elefantes como armas de guerra.
pero cuando llegaron a los Pirineos, que es la línea montañosa que divide España de Francia, en tiempo de nieve, los pobres elefantes no aguantaron y ahí se quedó su esfuerzo. Bueno, era una gota de historia, hablando de Tertuliano, que usó el término testamento para referirse a los documentos de la Biblia y que era oriundo de Cartago. Así que regresamos. El término testamento, también si usted busca en el diccionario de la lengua española, dice lo siguiente: declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Y yo me fui a buscar porque dije, bueno, pues, ¿qué otro significado tiene testamento? Y de las varias entradas o acepciones que presenta, no encontraba algo muy relacionado. Por cierto, lo que dice aquí es lo que nosotros entendemos comúnmente como testamento. Yo me pasé un buen número de años sin testamento y cuando viajaba con mi esposa me ponía nervioso, no porque me pusiera nervioso ella, sino que pensaba, si se cae el avión y nos morimos los dos, no tenemos escrito qué hacer con la casa y eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, hace como un par de años, un hermano de la iglesia hasta me dijo, te doy gratis el testamento, me dijo, pues, el servicio. Y gracias a Dios, hace un par de años, creo yo, ya hicimos testamento con Dina, ya. Entonces, ya si el Señor nos lleva, no dejamos problemas. Pero este sentido de testamento es ese. Ahora la pregunta es, ¿el Antiguo Testamento es un testamento en este sentido que de la definición que yo les presento aquí? Bueno, la respuesta es no, en realidad no es un testamento en ese sentido, sino es un pacto. Ahora sí, vamos a buscar la definición de pacto. Pacto dice concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. En este sentido ya tiene más relación con el tema de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a 2 Corintios 3:14, Pablo escribiendo dice, sin embargo, y se refiere a las personas que aquí está mencionando, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto porque solo en Cristo es quitado. Interesante. Aquí Pablo no está usando la palabra testamento, sino está diciendo el antiguo pacto. Así se refiere a lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Por otro lado, Jesucristo, allá en Mateo capítulo 26, en el momento de la Santa Cena, dice Jesucristo tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Aquí Jesús utiliza la palabra pacto y se está refiriendo a ese momento cuando él celebra la Pascua y entonces dice esta sangre, obviamente representada por el vino, es mi sangre del pacto, dice. Bueno, en ambos versículos, la palabra pacto en griego es un término que se llama diateque y que quiere decir, y aquí ya entendemos, la traducción de ese término puede ser pacto, pero también puede ser testamento, pactos o también voluntad. Ok. Entonces, se le llama testamento porque la palabra pacto también tiene el significado de testamento, pero entendamos, no el testamento como la última voluntad de alguien para dejar algo, sino en el sentido de un pacto, donde hay un convenio entre dos partes, donde se establecen cuáles son las condiciones, por así decirlo, para que el pacto sea válido. Así entonces, se llama testamento, se utiliza la palabra testamento derivado del término pacto, que fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y se da el nombre por extensión a los demás libros canónicos. En Hebreos 9:15,
aparece ya la palabra como nuevo. Por esta razón, hablando de Jesucristo, también es mediador del nuevo pacto. Ya vimos que Pablo, allá con los Corintios, habla del antiguo viejo pacto y aquí se nos habla del nuevo pacto. Para los que han sido llamados, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Ojo, ese primer pacto es la referencia al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando que hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque tenemos un antiguo pacto y un nuevo pacto. Aunque en el Antiguo Testamento aparecen varios pactos, el pacto que representa al Antiguo Testamento es el pacto mosaico que Dios estableció con el pueblo de Israel, según se ve en Éxodo 10, capítulos 19 al 24. Así que cuando hablamos del antiguo pacto, usualmente estamos hablando del pacto mosaico. De nuevo, por ampliar nuestra cultura, hay varios pactos que aparecen en el Antiguo Testamento. Está el pacto abrahámico, que fue el que Dios hizo con Abraham. Vamos a tener también el pacto noético, que Dios hizo con Noé. Quizás en otro estudio los vamos a analizar un poco más. Está el pacto mosaico, que es del que estamos hablando ahí, y que podríamos decir representa la idea general, el concepto de lo que es el Antiguo Testamento, hablando del pacto mosaico. Y también hay un pacto davídico que Dios hizo con David. Dentro de esos pactos, algunos son incondicionales y otros son condicionales. Un pacto incondicional es uno en donde Dios hace un pacto y él se compromete a cumplirlo independientemente de que la otra parte lo haga. El pacto con Moisés es un pacto condicional. Para que haya el beneficio de ese pacto, el pueblo tiene que comprometerse a obedecer, a seguir, a cumplir con las normas del pacto. Bueno, esto solo es una pincelada, no entramos ahí en grueso. En Éxodo 24, 3 y 4, dice lo siguiente: Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Ojo, ¿verdad? Eso es parte del pacto. Moisés escribió todas las palabras del Señor y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 12 piedras según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como sacrificios de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Y aquí lo que tenemos es el ejemplo de ese pacto mosaico y el pueblo comprometiéndose a cumplir con las normas que establecía el pacto. Ahora sí, vamos a movernos un poquito para regresar al tema del canon. Dentro del mismo Antiguo Testamento, por ejemplo, no es posible identificar la conformación del cuerpo del libro de una manera clara. Por ejemplo, que ustedes pudieran decir: mira, Rolando, ¿en dónde en el Antiguo Testamento aparece la lista de libros que son del Antiguo Testamento? No vamos a tener un pasaje donde enumere, como lo hemos estudiado aquí, la ley, los profetas y los escritos. No tenemos una lista así. Entonces, ¿qué hay? En múltiples pasajes hay referencias a algunas de las partes del Antiguo Testamento. Así que, por ejemplo, como acabamos de mencionar, dentro de esas referencias, como la que vimos en Éxodo 24, donde se refiere a todas las palabras del Señor y se refiere al libro del pacto,
y otras citas que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí en Jeremías 7:25. Jeremías, dentro de la estructura de la Biblia hebrea, pertenece a lo que se llama profetas posteriores. Así que Jeremías hace una referencia a los profetas anteriores. Desde el día en que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta este día, les envié todos mis siervos, los profetas, persistentemente día tras día. Entonces, de acuerdo a los estudiosos, aquí está refiriéndose a parte de los libros del Antiguo Testamento que corresponden a lo que son los profetas anteriores. Por su lado, Ezequiel escribe: así ha dicho el Señor Dios, ¿eres tú aquel de quien hablé en los días del pasado por medio de mis siervos los profetas de Israel? ¿Quiénes en aquellos días y años profetizaron que yo te habría de traer contra ellos? Entonces, de nuevo, ¿qué estoy platicando acá? Hay una lista oficial de libros del Antiguo Testamento que aparezca dentro de las páginas del Antiguo Testamento. No, no hay, solamente referencias como estas. Por ejemplo, por su lado, Daniel va a hacer una referencia a los escritos de Jeremías. En Daniel 9:2 dice: en el primer año de su reinado, del rey Asuero, yo, Daniel, entendí de los libros, ojo ahí, los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería de 70 años. De nuevo, Daniel está haciendo referencia a los escritos de Jeremías que él había escrito antes de que Jerusalén pues cayera, y Daniel era uno de los que había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor cuando cayó Jerusalén, y aquí tenemos a Daniel haciendo una referencia a los escritos de Jeremías. ¿Qué estamos diciendo? Que lo que encontramos son referencias a otros de los escritos sin que haya una lista entera. En el libro segundo de Reyes, capítulo 23:3, si ustedes se recordarán, Josías asciende al trono. Ya estamos en la parte final del reino de Judá, ya unos reyes más iba a ser aplicada la disciplina del Señor al reino del sur. Josías fue uno de los pocos reyes buenos, ¿verdad? Y en su tiempo, pues ahí en la cita del segundo de Reyes dice: el rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Ahora, si ustedes preguntan, mira, ¿y cuál libro, verdad? De los 24 que tiene la Biblia hebrea o los 39 que tenemos nosotros, ¿cuál? Lo más probable que tendría que haber sido quizás el Pentateuco, ¿verdad? Pero han de haber habido ya circulando algunos de los otros libros que ya conformaban el Antiguo Testamento. Después del cautiverio, o sea, ubicándonos históricamente, Josías fue uno de los últimos reyes del reino del sur. Cuando Josías era rey, el reino del norte de Israel ya no existía, había sido conquistado por los asirios y habían sido llevados cautivos a múltiples naciones. Aquí en el reino del sur, que duró unos años más, está Josías, y luego iba a venir Nabucodonosor a conquistarlos. Se lo llevaron cautivos a Babilonia y regiones circunvecinas, y estuvieron ahí los del reino del sur por un periodo de 70 años. Eso fue lo que duró el cautiverio babilónico. Al final de ese tiempo, con la llegada de un nuevo imperio, que era el imperio medo-persa, con el liderazgo de Ciro el Grande, él emitió la orden de que los judíos podían regresar a Jerusalén y restaurar su nación. Así que después del cautiverio,
tenemos libros como el de Nehemías, que ya nos hace un relato de cuando el pueblo regresa de nuevo a Jerusalén. Entonces hay un relato ahí en el capítulo 8 que dice, entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas y dijeron al escriba Esdras que trajera, aquí sí lo define más, el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Aquí en Nehemías hay una referencia que traiga un libro, ¿cuál? El libro de la ley de Moisés. Vamos a viajar más adelante en el tiempo, nos vamos a ir a lo que le llamamos el periodo de silencio, a ese periodo de 400 años entre el último profeta hasta que vino Jesús. Aquí vamos a acudir a una literatura extrabíblica, no se asusten. Este es una cita de uno de los libros apócrifos y como hemos dicho, no es que los libros apócrifos no tengan valor, lo que no tienen es que no son inspirados, no son autoritativos, no son canónicos, pero tienen información, como por ejemplo de tipo histórico. El libro apócrifo de Primera de Macabeos, en el capítulo 1, presenta el relato del ascenso de un rey que se llamó Antíoco Epifanes. Este Antíoco Epifanes era de la parte norte de Israel, de lo que hoy sería Siria, por así decirlo, y era descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno. En el sur, en Egipto, quedó los descendientes de otro general de Alejandro Magno, que eran los Ptolomeos. Bueno, pues este Antíoco Epifanes era de los del norte, que eran los Seleucidas o Seleucos. Este invade en un momento en Jerusalén y para hacerles una nota antes de leer aquí, Jesucristo en algún momento menciona a Daniel y habla de la abominación desoladora. La abominación desoladora consistió en que este fulano Antíoco Epifanes en el templo de Jerusalén sacrifica un cerdo a Zeus, el dios griego, y eso es lo que le llaman la abominación desoladora. Bueno, pues en la época, en ese momento, con Antíoco Epifanes, en la cita de Primera de Macabeos dice lo siguiente: se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o sea, un libro de la ley, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se lo condenaba a muerte según el decreto del rey. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Bueno, una referencia a los libros del Antiguo Testamento. Y aquí en este punto histórico, hasta era un delito tener ejemplares del Antiguo Testamento. La referencia más completa, ya la estudiamos en otra oportunidad, es la que el Señor Jesucristo hace cuando está con sus discípulos después de haber resucitado, allá en Lucas 24:44. Y les dijo a los discípulos: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando aquí dice los salmos, se refiere a lo que le llamamos los escritos, porque los salmos era el primer libro y más grandote de la serie de los escritos. Así que si nosotros queremos pensar en una lista del Antiguo Testamento, pues la referencia más completa es la que hizo Jesús cuando dijo ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ya vimos que el Antiguo Testamento hebreo se divide en la ley de Moisés o Pentateuco, luego viene la sección de profetas y luego la de los escritos, sumados son 24 que equivalen a nuestros 39 libros. Concluimos que en lo que se refiere al Antiguo Testamento, no hubo mayor controversia en la aceptación del canon, porque la iglesia básicamente aceptó los libros del canon que tenían ya los hebreos, esos 24 libros que estaban mencionando, que son los mismos 39 nuestros. Así que no hubo un gran proceso. Vamos a llegar hasta acá
Cuando entramos al Nuevo Testamento, vamos a ver que ahí fue un poco más elaborado, pero pues terminamos hasta acá con esta parte del canon del Antiguo Testamento y entonces les decimos unas buenas noches, esperemos que un poco más frescas ahora que ya empezó a llover un poquito.